A una marca le da igual lo que Pepe, Antonio, Matías, Juan, Ana o María sientan, perciban o hagan. ¿Vale? Con un cierto margen de error, me equivoco hasta yo, estimando la edad, es normal. ¿vale? Sí. Pero sí, en el mundo del marketing trabajamos no con la edad exacta, pero sí trabajamos con intervalos, ¿vale? Es decir, a nosotros nos da igual que una persona tenga 32 o 34 años, lo situamos con rango, en intervalo 30-40, ¿vale? Entonces en rangos este tipo de herramientas sí que nos sitúan bien y que nos ayuda a clasificar bien dentro de esos rangos al mercado, a las personas. Mide además dónde mira la gente y los clasifica por sexo y por edad, y mide su comportamiento, qué es lo que hacen dentro de ese espacio, no solo cómo y por dónde se mueven, sino qué cosas hacen, incluso si le hacen fotos a los productos, si no se las hacen, es decir, cuál es su comportamiento y qué emociones expresan. Importante lo de expresan, porque si no se expresan con este tipo de herramientas no se pueden medir. A través del lenguaje no verbal, ¿vale? Nosotros expresamos cosas no solo con nuestras palabras, sino también pues con nuestros gestos, con nuestro cuerpo, con nuestra postura corporal, lenguaje no verbal en general. Y eso es lo que usa este tipo de herramientas para inferir, para deducir qué emoción es la que están sintiendo las personas. Como digo, es imposible identificar a las personas e incluso saber quiénes son o hacer algún tipo de trazabilidad desde fuera de la tienda adentro, pero sí nos permite entender qué es lo que pasa en una superficie, ¿vale? Entonces, usando este tipo de herramientas es la que podemos medir, como en ese ejemplo que te ponía, en ese caso que te decía, que en un pasillo pues hay una serie de emociones, la mayor parte de la gente, no ni uno ni dos, sino un porcentaje significativo de la gente que pasa por allí, pues expresa una serie de emociones negativas e incluso aumenta su velocidad. Si aumenta su velocidad tiene un problema: cuanto más rápido vas, menos atención. Menos atención, ves menos productos, y pasan dos cosas. Uno, que puede ser que hayas pasado por cosas y no sepas que están allí, o incluso puede ser que te desorientes porque estás buscando determinados productos, has pasado 25 veces por delante y no te has dado ni cuenta. Y fíjate que ese problema se solucionaba simplemente ampliando el espacio entre pasillos. Y no era un espacio especialmente estrecho. Y cambiando los lineales y los productos, ¿no? Simplemente ampliando el espacio, la sensación de amplitud era más grande, la velocidad se reducía, se eliminaban todas esas series de emociones negativas. Evidentemente, a consecuencia de eso, aumenta el ticket medio, aunque el propósito del análisis no era aumentar el ticket medio, pero lógicamente, si tú tienes más tiempo para detenerte en las cosas, encuentras más fácilmente lo que buscas, ves cosas que necesitas que no habías visto, pero que a partir de ese momento empiezas a fijarte en ellas y evidentemente pues eso tiene la consecuencia de que la compras, ¿vale? No la compras porque te hemos obligado a comprar, la compras porque hasta entonces no sabías que estaban ahí. ¿Qué opinas de que en ocasiones se relacione el neuromarketing con la manipulación? Bueno, pues al final, como todo, a ver, el ser humano en general, y no solo con esto, todos tenemos miedo a lo desconocido y la incertidumbre nos genera cierta incomodidad. Entonces, cuando aparecen cosas que no entendemos, no controlamos, no son nuevas y por tanto no hay una cantidad de gente enorme que sean capaces de explicarte de cómo va, cómo funciona, etcétera, 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 bueno, pues hace que crezcan alrededor de ellas pues su propia mitología, vamos a decirlo así, ¿no? Y lo estamos viviendo a día de hoy con el boom de la inteligencia artificial generativa, ¿no? O sea que alrededor de toda la inteligencia artificial generativa, que es muy útil, pero tiene alrededor un aura de parece que van a venir mañana, la inteligencia artificial generativa va a someter a la humanidad en 15 o 20 días, ¿no? Eso forma parte del mismo tipo de mitología, ¿no? Basada un poco en el miedo y en el desconocimiento. El miedo y el desconocimiento hacen que todo ese tipo de rumorología, etcétera, crezca. El neuromarketing no es más, como hemos hablado hace unos minutos, de una disciplina que diseña herramientas
esas herramientas miden una serie de cosas. Esa serie de cosas te da una información de, oye, cuánta gente ha estado en esta tienda, por ejemplo, emociones que han expresado ante una serie de productos, qué hace y cómo se comporta la gente cuando ve tu producto y el de la competencia uno al lado del otro en el lineal. Eso a ti como marca te permite tomar una serie de decisiones para destacar sobre tu competidor. Pero la disciplina en sí lo único que da es datos, lo único que da es información. Ya, pero piensa que es normal que la gente piensa, oye, si son capaces de detectar una emoción que expreso, ¿cómo no van a ser capaces de saber quién soy? Claro, el problema está en entender que una cosa es quién eres tú, es decir, cuál es tu silueta como persona, cuál es tu cara, cuál es tu cuerpo, cuáles son todos aquellos factores que te definen como persona unívoca, como Pepe, como Juan, como Antonio, y qué factores dentro de tu propio cuerpo son comunes al resto de las personas. Tú ten en cuenta que a una marca le da igual lo que Pepe, Antonio, Matías, Juan, Ana o María sientan, perciban o hagan. Porque es una marca que se dedica a un mercado muy grande. Hemos puesto además precisamente el ejemplo hace un rato. Si tú en un mercado de 1000 personas haces un análisis con 2, probablemente te vas a equivocar en las conclusiones que saques porque están muy sesgados. A mí como marca me da igual si este es Pepe o Juan o Antonio. De hecho no quiero saber si es Pepe o Juan o Antonio porque ni me interesa. Lo que necesito saber es si yo me dirijo a mujeres de entre 30 y 40 años, las mujeres, todas, cuantas más mejor, de entre 30 y 40 años, cómo se sienten con mi marca, cómo se sienten con mi producto, qué hacen, qué no hacen. Me da igual que sea María, Ana o Antonia, porque María o Ana o Antonia no son representativos de mi mercado, necesito el global entero. Entonces, en primer lugar, no nos interesan las individualidades, nos interesa el comportamiento colectivo, nos interesa saber qué es lo que hace todo el target, ¿vale? A ser posible el 100% del target o acercarnos al máximo posible de las maneras que hemos dicho antes, o con la capacidad de inferir o con que la muestra es total o casi total. O sea, en primer lugar nos da igual que sean Pepe, Juan o Antonio porque no nos aportan nada. Y en segundo lugar, porque lo que miden este tipo de herramientas no es aquello que a ti te distingue como individuo dentro de toda la colectividad. Al contrario, es aquello que tienes en común con el resto. Es decir, que tú expreses una emoción y hemos deducido que esa emoción es alegría, a mí me da igual que la exprese Rubén o Antonio. Lo que necesito saber es que muchas personas expresan esa emoción cuando ven un producto concreto, ¿vale? O cuando ven mi marca, o cuando ven mi logo o mi envase. ¿Qué tanto del comportamiento del consumidor es consciente y qué tanto es inconsciente según experiencia y estudios? Ahí, fíjate, te voy a responder la pregunta, pero de una manera más amplia. ¿Qué tanto por ciento de nuestro comportamiento diario, independientemente a que sea de compra o no, es consciente y cuál no? El error está en pensar que somos seres racionales. No somos seres racionales, ¿vale? Entre otras cosas porque si todo nuestro comportamiento tuviese que estar dirigido por cosas que razonamos y pensamos, primera cosa, a las 11 de la mañana no habíamos salido todavía de la cama decidiendo con qué pie me levanto, porque son procesos de decisiones más lentos. Y en segundo lugar, nos morimos asfixiados, porque el consumo energético de nuestro cerebro es muy alto y precisamente ese proceso de razonamiento, es de los que más consumo energético tiene, ¿vale? Lo de nos morimos asfixiados es una exageración, ¿no? Para eso, pues la evolución nos ha dotado de una serie de mecanismos para poder decidir cosas y poder, sobre todo, adaptarnos a nuestro entorno de una manera rápida, sin tener que pensar, sin tener que razonar. Y esa manera rápida, sin tener que pensar y sin tener que razonar, es lo que sentimos, son las emociones. Por eso decíamos antes que
nos queremos hacer cosas con la gente con la que nos sentimos a gusto y no queremos hacer cosas con aquella gente que nos cae mal o con la que tenemos nos genera cierto malestar o que simplemente nos caen mal, porque son nuestros mecanismos para adaptarnos al entorno. El ser humano es de todas las especies que conocemos el que mejor es capaz de adaptarse a los entornos, pero se adapta, entre otras cosas, a través de lo que siente en esos sitios. Es decir, nuestro comportamiento, no nuestras decisiones de compra, nuestro comportamiento en general está regido por lo que sentimos. Entonces, por muy bien que me venda bien alguien algo, si yo no me siento bien con ese algo, con esa persona, seguramente no lo compre, o lo compre porque no tengo más remedio tal, pero evite hacerlo en el futuro o buscar otras alternativas. Pero del mismo modo en el que yo en mi vida procuro hacer cosas que me gustan y procuro evitar cosas que no me gustan. Y si no fuese así, pues todo el mundo haría deporte, todo el mundo iría al gimnasio, todo el mundo llevaría una dieta perfectamente sana y todo el mundo... porque todos sabemos que eso es lo que hay que hacer, que hay que tener una cierta actividad física, que hay que comer bien, que hay que cuidar la alimentación, pero sin embargo todos comemos mal, no hacemos el deporte que debemos hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que sentimos y lo que nos hace sentir esos comportamientos, esas conductas, pesa en nuestro comportamiento mucho más que lo que pensamos. E incluso ya te pongo un ejemplo extremo. Una persona que tiene una patología, que es una depresión, esa persona no quiere estar así. De hecho, esa persona tiene un conflicto importante consigo misma porque no quiere estar así, se siente mal estando así, pero no sabe salir de ahí y necesita ayuda para salir de ahí, ¿vale? Si fuésemos seres racionales, esa persona no estaría así. Porque él sabe que no es esa la manera en la que quiere estar y saldría de ese estado. Y todos iríamos al gimnasio y todos comeríamos bien. En nuestro comportamiento rige más lo que sentimos que lo que pensamos. La mayor parte de nuestras decisiones, en general en nuestra vida, en la mayor parte de las decisiones pesa más lo que sentimos, lo emocional, y lo que creemos que vamos a sentir que lo que realmente sentimos, ¿vale? Y de hecho, tú dices, bueno, pero es que hay compras que tú te compras una casa, vale, que te tienen que darle hipoteca, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una parte racional, hay una parte racional importante. Vale. Pero si esas condiciones se cumplen y te la dan, te la compras porque te gusta. Porque si no te gusta, no la vas a comprar. No la vas a comprar. Vale, y desde tu punto de vista, las empresas, a ver, desde tu criterio, ¿qué prefieren? ¿Un cliente emocional o un cliente racional? Porque aunque pese más lo emocional, hay ambos. Es que es un error pensar que hay clientes emocionales y clientes racionales, o que hay compras emocionales y compras racionales. Uf, yo te puedo poner un montón de ejemplos. ¿Vale? O sea, hay comportamientos más bien, ¿no? Racionales y emocionales. En todas las decisiones de compra, en todas intervienen todos los factores. Es decir, en todas las decisiones de compra hay aspectos emocionales y hay aspectos racionales. En todas. Desde la compra de una casa hasta la compra por impulso de un chicle en la caja de una gasolinera. En todas. Lo que ocurre es que tienen papeles y pesos diferentes según determinadas circunstancias. El peso de... ¿En todas? En todas. O sea, llenar el tanque de combustible, no, o también. En todas. A ver, lo que ocurre es que llenar el tanque de combustible lo haces de manera excesivamente rutinaria, o lo hacemos de manera excesivamente rutinaria, y unas veces es pues por fidelidad al sitio, porque te pilla a la puerta de la salida del trabajo o a la puerta de casa. Otras veces es por un criterio puramente de precio, pero igualmente en esos sitios en los que compras, si lo haces con una cierta asiduidad, si no te sintieras bien no lo hacías, ¿vale? Y tú te recorres 55 kilómetros para pagar la gasolina
3 céntimos más barata, Joder. pero te sientes bien haciéndolo. No, dímelo a mí. Yo he hecho con esto un viaje con... No sé qué hicimos, 40 kilómetros con el marcador. Eso ya es riesgo. es riesgo. Era la parte emocional. La parte racional decía, echa gasolina. Y la emocional dice, no, vamos a ver hasta dónde llegamos. Vale, y sabiendo eso, todos sabemos que en la parte del retail, o sea, en la parte de supermercado, seguramente donde más implantado está, pero en el resto del sector comercio y retail, ¿qué grado de implantación hay? O sea, ¿hasta qué punto las empresas están adoptando este tipo de soluciones? A ver, soluciones en las que se midan este tipo de parámetros, normalmente en grandes superficies, marcas grandes, ¿vale? De hecho, nuestro cliente, fíjate, no son las grandes superficies en sí, sino las marcas que se venden dentro de las grandes superficies, ¿vale? Porque en las grandes superficies ocurre una cosa, y es que tu marca está aquí, a la izquierda está tu competidor, a la derecha está tu otro competidor y arriba y abajo también. Entonces, nosotros como consumidores tenemos el falso concepto de que las marcas quieren conquistarnos, y las marcas realmente lo que quieren es destacar sobre el que tiene a la derecha y sobre el que tiene a la izquierda. No le importa nada. ¿Vale? Le da igual lo que pase delante, porque están continuamente haciendo cosas y tienen que estar continuamente pendientes de cuáles son los cambios que hacen los otros. O sea, tú imagínate que para comprar algo vas a comprar un servicio, un pintor, ¿vale? Que te va a pintar la casa, ¿no? Y la manera que tienes de comparar un pintor con otro es que los tienes todos en fila en un pasillo, hablando a la vez y contándote cosas a la vez, ¿vale? Al final ganará el pintor que sea capaz de llamar tu atención cuando tú pasas en el pasillo y los tienes todos hablándote a la misma vez, ¿vale? Eso es lo que hacen en realidad las marcas en un retailer, en una gran superficie. Intentar destacar de las otras que tienen en el mismo pasillo y que están compitiendo con ellas, ¿vale? Lo que creemos falsamente que las empresas están invirtiendo ingentes cantidades de dinero en conquistarte a ti concretamente, que pasas por ahí y que cuando pases por ahí te vayas a su marca, y en realidad lo que están invirtiendo es ingentes cantidades de dinero en sobrevivir, porque si yo no vigilo lo que me hace la competencia, puede ser que lo esté haciendo mejor que yo y esté perdiendo yo oportunidades frente a él, ¿vale? Tenemos esa falsa percepción de que van a conquistarnos a nosotros, y en realidad lo que se están es peleando entre ellas. Por eso el grado de implantación mayor está en este tipo de superficies y en este tipo de marcas. Lo cual no quiere decir que no tenga aplicación en empresas más pequeñas. Al final, como decíamos, el neuromarketing lo que hace es darte información y tú la información la necesitas. Otra cosa es que empieces a pensar o empieces a intentar medir qué es lo que siente tu cliente cuando te compra y no sepas siquiera qué cliente es el que te compra. Sí, no empieces la casa por el tejado. Primero tendrás que saber a qué cliente te dirige, cuánta gente entra en tu tienda, potencialmente cuánta gente podría entrar, oye, cuánta me pasa por la puerta y cuánta me entra, datos que son mucho más básicos, y a partir de ahí escala y empieza a entender y a deducir o a tener datos de cuál es el comportamiento de la gente, que es un poco lo que ocurre en empresas más pequeñas, ¿no? Ya no es que tenga más o menos implantación la información que te dan disciplinas como el neuromarketing, sino el marketing en general. Es decir, es frecuente en empresas pequeñas, muy pequeñas, en pymes que es prácticamente un autoempleo, que tienen poca gente, que tienen que se preocupen por tener información de ese tipo cuando es lo básico. Es decir, necesitas empezar la cosa por los cimientos, claro, y a partir de ahí ya vemos lo que sientes, pero si no sabes siquiera a quién le vendes, ¿cómo vas a hacer sentir cosas a alguien si no sabes qué perfil tiene ese alguien? Porque la misma cosa no se le hace sentir igual a gente con 20 años que a gente con 50 o con 80. Por supuesto. No, y aparte depende de muchísimos factores. Nosotros en la agencia, siempre para marcar la estrategia, es lo primero que decidimos: qué vende y a quién le vende. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Es fundamental. O sea, todas las empresas deberían de definir su buyer persona. Es que eso es casi tan básico como qué producto tengo y a qué me dedico. ¿Vale? O sea, porque si tú vendes frigoríficos a esquimales, pues probablemente te resulte bastante más complicado que si los vendes en sitios donde hace mucho más calor, ¿no? Es decir,
centramos demasiado, y esto es una percepción, ¿vale? Sobre todo en pequeñas empresas, centramos demasiado la importancia en el producto y con el inconveniente además que la mayoría de las veces el producto no es ni siquiera nuestro, revendemos productos de reetiquetamos, terceros, ¿no? ¿sí? Más que en saber y en definir por qué me van a comprar eso que yo vendo, ¿vale? Tú puedes tener un producto, el mundo está Sí. lleno de casos de grandes fracasos, de grandísimos productos y de grandes éxitos de otros productos que competían con ellos, que en calidad eran muy inferiores, pero simplemente han sabido llegar mejor a cuál es su mercado. Digamos que vendemos experiencia y emociones, más que un propio producto en sí.